todo lo que sucede a los que aman es para bien. Todas estas pruebas y estas luchas tienen un propósito de Dios, no son sin propósito de Dios. Y ese es un propósito, prepararnos, ¿verdad?, para lo que nos va a ofrecer. Mire, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios 6, 1 y 2. Capítulo 6, versículo 1 y 2. 2 de Corintios, capítulo 6, 1 y 2. Amén. A la hora que lo tengan, vamos a leer juntos estos dos versículos. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Nada más esos versículos, 2 versículos. No recibamos en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Bueno, vamos a compartir esta parte de la Escritura que a veces no tenemos conciencia del tiempo, el tiempo que estamos viviendo. Entonces debemos reconocer también los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios, menospreciamos también el conocer los tiempos de Dios, y es parte de lo que tenemos también que hacer, conocer sus propósitos de Dios, no los tuyos, y los tiempos de Dios es importante siempre, ¿verdad? Debemos reconocer los tiempos de Dios. Vemos cómo Israel no pudo reconocer los tiempos de Dios. ¿En qué tiempos estamos viviendo? En relación a los tiempos proféticos, hermano. Es importante que sepamos en qué tiempo profético nos tocó vivir. Al hombre no le interesan los tiempos de Dios, solo sus propios tiempos, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios estableció tiempos también para todas las cosas, aún para esta tierra, de comer, de dormir, de estar en su trabajo, de descansar, todo. Pero también Dios estableció tiempos de Dios, tiempos proféticos, que están relacionados con la salvación para los hijos de Dios. Entonces debemos saber qué tiempos proféticos estamos viviendo. No podemos decir que estemos viviendo en el Edén, ¿verdad? No podemos decir que estemos viviendo en tiempos de Abraham, ni siquiera en tiempos de Moisés, hermano. Tenemos que ser realistas en qué tiempo nos tocó vivir, así como estamos ahorita en la ciencia aumentando y todo. ¿Quién quisiera vivir en los tiempos del oeste, verdad? Que no había carros y todo, no podemos decir que estemos viviendo en ese tiempo. Tampoco en los tiempos proféticos debemos de centrarnos en qué tiempo estamos viviendo de Dios, que Dios tiene con el hombre. Y hoy, precisamente con nosotros, como cuerpo, como iglesia, debemos ser conscientes, despertar al tiempo que Dios nos dio. Y dice que estamos en tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia. Dice, no, para que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación. Nosotros sabemos que ahorita estamos viviendo en un tiempo de la gracia de Dios. Un tiempo de la gracia de Dios. Y esto, como gentiles, como pueblo, que no éramos hijos de Dios, todavía no captamos muchas cosas respecto a los tiempos de Dios para salvación. Algo que vino para los gentiles a la venida de Jesucristo. Entonces, en tiempos de la gracia de Dios, es un tiempo que Dios trajo a los hombres a través de nuestro Señor Jesucristo.
Antes de Jesucristo el tiempo de gracia no existía ni para Israel, menos para los gentiles de nosotros. A partir de nuestro Señor Jesucristo ya sabemos que el Señor estableció, introdujo un tiempo de gracia en relación a la salvación, ya no por obras, ya no por lo demás, sino a través de la sangre de Jesucristo y el perdón de pecado. Entonces, estamos en un tiempo de gracia, hermano. Un tiempo de gracia que Dios nos ha concedido para el perdón y que sabemos desde la creación del hombre no se había dado aquí en el hombre en la tierra este tiempo de gracia y que realmente quedó escondido, hermanos, aún para Israel. No comprendían que iba a venir un tiempo de gracia porque ellos estaban bajo un tiempo de la ley. Y solamente eso podían ver. Desde el principio de la creación, el hombre desconoce los tiempos de Dios, proféticos, los tiempos de salvación. Y Israel, a quien Dios le había hablado y le había dado todo, desconoció estos tiempos de gracia. Al hombre, ni en Israel, menos los gentiles, que somos pueblo de Dios. Pensamos que siempre hubo ese tiempo desde la creación y no es cierto. La gracia vino por medio de Jesucristo. Dice que la ley vino por medio de ¿quién? De Moisés. Pero la gracia y la salvación por medio de Jesucristo vino. Entonces, a partir de ahí viene un tiempo de gracia. Fue un tiempo en que Dios ya había preparado, sabemos de antemano, pero que cuando vino el cumplimiento del tiempo, por eso es tan importante conocer los tiempos de Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a Jesucristo para que estableciera el tiempo de la gracia, el cumplimiento del tiempo de la gracia de Dios que el Padre mandó a través de Cristo, no a través de Moisés, no a través ni siquiera de Abraham ni de nadie, hasta la venida del Mesías de Jesucristo. A partir de ahí, el tiempo de salvación que Dios ha dado por la gracia, el perdón de pecados, entró primeramente a Israel y luego a los gentiles, a las naciones del mundo, hermano. Ustedes saben que la salvación en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, era para Israel. Los gentiles estábamos destituidos. No había para nosotros entrada a la salvación, era para Israel. Hasta la venida de Jesucristo, nosotros como gentiles somos introducidos al nuevo pacto de la gracia, no de la ley, hermano, sino al pacto de la gracia y de salvación por medio de Jesucristo. Sabemos que la gracia vino por medio de Cristo, pero a través del sacrificio, a través de la obra, a través del amor de Dios para poner su vida en rescate de nosotros. Esa es la gracia. La gracia tiene un pago, y ese pago fue la sangre de Cristo. No fueron tus obras, no fueron mis obras, ¿verdad? Israel vivía, dice, bajo la ley, una ley de Moisés. Y mientras estuvieron bajo esa ley, esperaban la venida del Mesías, pero ellos no entendían que con la venida del Mesías venía también un cambio en la vida espiritual de ellos y en la salvación. Vivían y viven bajo la ley, siguen bajo ella, y que por ella, nos dice la palabra, no pueden tener la salvación ni perdón de sus pecados. Nadie que vive bajo la ley, ni en ningún aspecto, ni de Moisés, ni ningún tipo de ley religiosa, puede lograr la salvación de su alma. Vino por la gracia de Dios y estamos bajo este periodo. Pero ahorita vamos a entender que también este periodo y este tiempo va a terminar. Y esto es lo que la iglesia debe de ser consciente, que mientras estemos en este tiempo de gracia, hoy, ¿verdad?, tenemos todavía todos los beneficios que son de ella, pero se va a acabar ese tiempo. Se va a acabar ese tiempo y el hombre cree que todo es a tiempo. No sabes, como decía, ¿quién dijo algo, verdad? No sabes si mañana el Señor te llama a cuentas. Pero mire, vino un tiempo para que Dios diera esta salvación por gracia, ya no por obras,
ya no por sacrificios de hombre, ya no por ninguna religión que nunca lo ha sido, porque el hombre cree que puede lograr su salvación por obras, por religión o por las cosas que quiera. Pero ya sabemos que solo a través de la gracia es para darnos salvación, hermano. Darnos salvación y perdón. No queramos usar la gracia para otras cosas, para bien y provecho material, carnal o de todo lo demás. La gracia es para el perdón, para el sacrificio de Jesucristo fue para tu salvación, para tu vida eterna, para que recibas el espíritu de gracia, el espíritu de poder, el espíritu de vida. Lo que nada ni nadie te puede dar, lo que Dios vino a dar a través de Jesucristo, ¿verdad? Tanto a Israel como a las naciones. No era solamente para Israel, como ahora lo entendemos, sino también para las naciones, cosa que hasta ahorita Israel cree que ellos son los únicos, los escogidos, ¿verdad? Y que todos los demás, las naciones, siguen siendo fuera de la ley. Y gloria a Dios que estemos fuera de la ley, pero no de la gracia, ¿verdad? Pero este tiempo de gracia también tiene un final. Tiene un final, hermano. No crean que siempre va a estar igual. Tiene un final como fue para Israel. Para Israel también primero fue para ellos la gracia, el tiempo. Y ellos la rechazaron. No la aceptaron. Y terminó para ellos también el periodo de gracia para que se abriera para nosotros. Y solamente un remanente de Israel fue dentro de la gracia. Mira lo que dice Lucas 19, 41. Dice Lucas. Porque pensamos que siempre vamos a estar igual. No, hermano, ¿en qué tiempo profético estamos viviendo? ¿En qué tiempo de Dios nos tocó vivir? Tampoco estamos todavía en el milenio. No podemos decir que ya estamos viviendo el milenio, ¿no? Ni estamos en el tiempo de la tribulación fuerte todavía. Estamos ya en los tiempos apocalípticos, aunque para muchos todavía no lo creen. Pero bueno, Lucas, ¿qué les dije? 19:41. Al hombre no le interesan los tiempos de Dios, solo le interesan sus propios tiempos en los cuales está viviendo desde el 41, cuando Jesucristo entró al templo en Israel, una de las veces que entró, y antes de pasar a la cruz. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, y diciendo: oh, si también tú conocieres, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, como esto puede ser una forma personal, familiar, nacional, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y luego mire lo que dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. Y esto lo podemos aplicar no solo a Israel, ¿verdad? A una familia, a una iglesia, a una nación, a cualquier cosa. Cuando Dios quiere hablar a alguien y estas personas rechazan el evangelio, no pueden reconocer el tiempo que Dios les permite a ellos para que sean parte de la gracia. Y luego mire lo que dice: y entrando en el templo comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Bueno, digo esto porque ayer decíamos algo. El Señor hace referencia en el Antiguo Testamento a su templo como su casa. Hoy la casa del Señor es su iglesia. No es mi casa.
No es tu casa, es la casa del Señor. ¿Y qué haces tú en tu casa? Aquí vemos cómo echó fuera. ¿A quién? A aquellos que estaban en su casa metidos, ¿verdad? Y que no eran dignos de estar ahí. Los echó fuera. Y esto es normal, ¿no? O sea, yo puedo, si yo tengo aquí mi casa, yo puedo invitar a ciertas personas a mi casa, pero también a otras no las puedo invitar, porque es mi casa. Esta es la casa del Señor, hermano, y Él es el que trae aquí, o el que también echa fuera, ¿me entiendes? Porque es su casa de Dios, no es de nosotros. Él tiene derecho en su casa de hacer lo que Él quiere, amén, porque es suya, hermanos. Entonces, bueno, pero yo no me quiero salir del tema. Ellos, dice que ellos no lo recibieron, no lo reconocieron, el tiempo del Señor, el tiempo que el Señor les dio, primeramente los 3 años y cacho que el Señor estuvo con ellos, y luego todavía otro tiempo más, todavía otro tiempo, hasta que terminó para ellos el tiempo de la gracia. Aún tuvieron la oportunidad el pueblo de Israel, porque dice que vino a ellos primero el Señor. Mire lo que dice, cómo ellos tuvieron la oportunidad todavía con Pablo, quien les llevaba al pueblo de Israel el mensaje de la gracia, a Israel, porque la salvación era primero para ellos. En Hechos 13:14, mire lo que Pablo dice respecto a cómo el pueblo de Israel rechazó. El Señor todavía les dio una oportunidad. ¿Cuántos eran? Tenían que entrar. 13. Cuando Pablo empieza a predicar en Antioquía, el 13:14, voy a leer unos versículos, se los voy orando y los vamos brincando dice, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, en la sinagoga de los judíos, Pablo, y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, les dijeron, ¿no tienen ustedes nada que decir? Y mire lo que dice después, otros versículos para irnos viendo más adelante. El versículo 26 dice, cuando ya Pablo después da la explicación, le dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni a las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y nos sigue hablando, les estaba hablando a los judíos, les estaba dando la oportunidad de que recibieran ellos también la palabra, la salvación por gracia. En el 38 ahí mismo dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. No hay otra forma. Solo por Jesucristo se nos anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Les estaba diciendo que todo lo que la ley de Moisés Dios les había dado, ninguno de ellos por eso pudieron ser justificados delante de Dios. Muy clarito, ¿no? Que por medio de ellos, porque venía la gracia, no la ley. Y dice, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os los dijera. Y luego dice que cuando ellos ya salieron, versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas, no de la ley de Moisés, sino de la gracia de Cristo.
Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseveraran en la gracia de Dios. ¿En qué tenemos que perseverar? No, en la gracia, en el don, el regalo de Dios, en la fe, en seguir como deseaban. No escuchemos la voz de Satanás, hermano, que nos quiere acusar, nos quiere confundir. Es la gracia, es la salvación de Cristo, es lo que Dios ha hecho a través de Cristo en tu vida. Y dice luego al final, en el versículo 48, dice, dice, se llenaron. Versículo 46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios. Mas, dice, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz para los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Ellos sí comprendieron y entendieron lo que era la gracia. No se apegaron a la ley ni a su religión romana o cualquier otro tipo de religión. Dice, y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero mire el 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y se levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Verdad? O sea, fíjense cómo rechazaron el pueblo de Israel cuando Dios estaba dando la oportunidad para que ellos reconocieran sus pecados y pudieran aceptar a Jesucristo como el Mesías, la única forma que podemos tener el perdón de pecado. Lo rechazaron. ¿Y a quién se volvió la salvación? A los gentiles, a nosotros. No es por gracia que estamos aquí. ¿Tú crees que por alguna obra tuya personal, por algún deseo, porque tú quieres? No, es porque Dios llama a los que Él ha escogido. ¿Me entiendes? Y es por la gracia de Dios, no por obras. Dice, se le fue cerrando la puerta al pueblo de Israel poco a poco y se le fue abriendo a los gentiles. O sea, Dios todavía les dio un tiempo a los judíos para que ellos reconocieran, aceptaran a Jesucristo, pero vemos que no, y no, y no, y no, y hasta que la puerta se fue cerrando más y más, y se fue abriendo más y más para el tiempo de gracia a los gentiles, para nosotros, y llegó y vino el tiempo de Dios también para Israel, como ellos no lo habían creído, para juicio, porque el Señor ya les había dicho, ¿no?, que iba a ser destruido Jerusalén, que ellos iban a ser dispersos y todo lo que iba a pasar. ¿Creyeron eso? Nunca creyeron que el juicio de Dios vendría sobre ellos. ¿Me entiendes? Así como vino un tiempo de gracia, también vino un tiempo de juicio, pero el Señor se los estaba diciendo que iban a venir días, y luego acabamos de leer. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto aplíquelo a su vida, aplíquelo también a muchas cosas. Si realmente ya estamos en Cristo y somos verdaderos hijos de Dios, el tiempo de la gracia va a terminar, pero nos va a llevar al Señor. Pero aquellos que han rechazado la verdad, que han dejado el camino porque el Señor de alguna forma los ha rechazado, ¿cuál será el tiempo también para ellos? De juicio, por los tiempos que estamos viviendo. Porque lo que viene, ¿qué son? Juicios de Dios. Viene un tiempo de juicio terrible y horrible, y no lo pueden ver, no lo pueden creer, ¿verdad? Bueno, se cerró el tiempo de Dios para juicio y destrucción de Israel, de la nación, y para dispersarlos, tirar el templo, dispersarlos a todas las naciones. Ellos no lo creyeron, y llegó ese tiempo y así sucedió. Ellos no creyeron que ese tiempo se fuera a dar en ellos, como nosotros no creemos. El hombre nunca cree que va a llegar un tiempo de juicio en su vida, en su familia, en su nación y en su pueblo, ¿verdad? Como nación,
el problema del hombre es que ignoramos los tiempos proféticos de Dios. Los ignoramos. Y cuando se habla de los tiempos de Dios, saben que pues siempre ha sido igual. No siempre ha sido igual, hermano. Es una mentira que Satanás. No son los tiempos de la ley, los tiempos de la gracia. No son los tiempos de hace 800 años aún en lo físico, en lo material, a los tiempos de ahorita. No puedes decir que es igual. Nada, ¿verdad? Los tiempos de Dios solo viven bajo sus propios tiempos de la carne y del mundo y creyendo que siempre será así. La gente cree que siempre va a ser así, que no va a acabar toda esta creación. ¿Cuánto tiempo Dios le dio al hombre, a la tierra, para finalizar? Dígamelo, ¿cuánto tiempo Dios le dio de Adán? A ver. ¿Qué? 6,000 años. ¿A partir de dónde? De Adán. 6,000 años. ¿En qué año estamos viviendo los tiempos proféticos? No de los locos sinvergüenzas de los, ¿cómo se llama? Científicos. Millones de años que salió por ahí un tiburón. Millones y pura tontería y locura, ¿verdad? Locos. ¿Cuántos tiempos estamos viviendo ahorita de aquel tiempo a lo que estamos ahorita viviendo? Según la tradición judía, 5,700 y algo, ¿no? Sí, y según la tradición judía ya muchos ya lo están investigando, que faltan 200 años que ellos le quitaron. Y según ya ahorita David Avon y muchos están dándose cuenta y dicen ellos que en el calendario judío estamos viendo ya en el 5,982. O sea, faltarían 8 años para lo 92. Faltarían 8 años. Sacan ellos esa cuenta, ¿ok? Pero nosotros ya sabemos también, ¿verdad? No podemos confiar en los calendarios, pero las señales y todo. ¿En qué tiempo estamos viviendo? No estamos viviendo en el Edén, hermano, no estamos viviendo en el principio de la venida de Cristo. Estamos viviendo en los tiempos finales. Estamos a punto de entrar a los 6,000 años. ¿Lo creerán? Pues muchos no. Muchos todavía creen, todavía vamos a hacer esto, todavía vamos a hacer lo otro. Bueno, esperen. Entonces el problema es que ignoramos los tiempos proféticos de Dios y solamente vivimos bajo nuestros propios tiempos carnales para creer lo que nosotros creemos y no tomar en cuenta. Tienen que venir entonces, para ir terminando, cerrando, también el cumplimiento de los tiempos de los juicios de Dios. Así como dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesucristo para que viniera la gracia, también así cuando venga el cumplimiento del tiempo del Señor para realizar lo que Él dice de los juicios de Dios, así como le dijo a Israel, van a venir días que te van a acercar, que te van a destruir. También esos días pues, ya están dichos por el Señor, ¿verdad? Tanto para Israel como para los gentiles. ¿Cuánto es el tiempo que marcó el Señor? Ya no lo dijo el Señor. ¿Cuánto tiempo va a durar el tiempo en que el anticristo va a estar reinando en la tierra? ¿Cuánto? ¿Cómo? 3 años y medio primero, según de paz y seguridad, y luego 3 años y medio de juicio y de tribulación, ¿sí o no? Entonces, esto se va a llegar a cumplir, claro que se va a cumplir, hermano, ese tiempo tiene que llegar. Cuando venga el cumplimiento del tiempo, Dios va a hacer esto. Y va a llegar ese cumplimiento de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, tiene que llegar y dar por terminado el tiempo de la gracia para las naciones gentiles. Ahorita les doy los versículos. O sea, el tiempo de la gracia para las naciones gentiles, para el pueblo gentil, se va a terminar. Ya no va a haber oportunidad, menos por la ley. ¿Me entienden? O sea, se termina el tiempo de la gracia y empieza el tiempo para dar a Israel el tiempo de salvación y de gracia al remanente de Israel. Romanos 11,
primero 5 y luego el 25. Ya lo ha leído usted. O sea, ese tiempo de la gracia, mire, por eso está todo revelado aquí, hermano. Todo está revelado en la palabra de Dios. Dice el 11:5, dice, el remanente de Israel. Dice ahí, y en el versículo 5 dice, desde el 4, el Señor le estaba hablando al pueblo de Israel también a través de Pablo y les dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? En cuanto a Elías y que ya no había, según quien buscara a Dios. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Le estaba diciendo. Así también aún en este tiempo, y en todos los tiempos yo creo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Quién lo escogió? Hoy ha quedado un remanente escogido por gracia de parte de Dios, no por ley, no por las obras, no por su religión. Dicen, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y sigue hablando, ¿verdad? O sea, ha quedado un remanente siempre, Dios siempre ha guardado un remanente para que sea manifestada la gracia de Dios, aunque el hombre la rechaza. En el 11:25 dice luego, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Por eso es un misterio, hermano. Es un misterio. No lo vas a entender hasta que el Señor lo revele. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, como gentiles, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque ha dejado un remanente, hasta que haya entrado la plenitud ¿de quién? De los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. O sea que se cerró el tiempo para Israel, se abrió para los gentiles, y hasta que termine el tiempo de los gentiles, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, como ha sido con nosotros. ¿Cuál es el pacto? Cuando quite sus pecados. Fíjese, ¿qué es lo que va a quitar el Señor? No tus problemas, no esto, no lo otro, no aquello, tus pecados. Cosa que, ay, ¿para qué, Señor? Mejor quítame a la suegra, quítame esto, quítame el otro, quita todo lo que quieras, ¿verdad? De la carne. Pero Dios quiere quitar tus pecados, y es lo que el hombre, no, déjame seguir viviendo en mis pecados. Pues sí vas a seguir viviendo ahí, pero te vas a ir al infierno derechito, sí, con todo y todo. Dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Creo que está muy claro, ¿verdad? Que el remanente de Israel, Dios siempre lo ha guardado para salvación. Un pequeño remanente. Desde que vino Cristo, ¿cuántos creyeron? Un remanente nada más. Y los demás siguieron la condenación y la destrucción de Israel. Entonces siempre la gracia salvadora del Señor, tanto a Israel como a su iglesia, ha sido dada a un remanente, a un remanente. Por eso, hermanos, somos parte de ese remanente, gloria a Dios, porque ese remanente, como dicen, va a permanecer fiel hasta el final, en prueba, en lucha, en lo que sea, va a ser fiel, fiel, fiel. ¿Por qué? Porque el remanente que Dios está cuidando y guardando. ¿A quién se va a llevar el Señor, hermano? Si no hay fiel, tiene que guardar a un remanente. Dice en Romanos 9:27, ahí mismo lo dice Pablo también. Pablo dice, así también Isaías clama tocante a Israel. Si es para Israel, cuanto más para los gentiles, hermano. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. ¿Sí se capta, hermanos? Si imagínense eso de los judíos, ¿qué serán de los gentiles? ¿Qué será de los gentiles? Tan solo un remanente gentil.
será salvo. Y cuando acabe el último gentil de entrar a la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces la salvación se vuelve para Israel. Ya sabemos que son los últimos 3 años y medio, los 7, 3 años y medio donde viene la persecución. Entonces termino, ¿verdad? ¿Qué tiempo profético de Dios estamos viviendo? ¿Qué tiempo profético de Dios? ¿Lo creen, hermanos? ¿Lo creen de veras el tiempo profético que estamos viviendo de parte de Dios? Muchos creen que todavía van a tener tiempo para, qué sé yo, tantas cosas. Hoy, ¿quiénes entrarán? Fíjese también, de las naciones y aún de Israel. No estamos en el milenio, hermanos, todavía. ¿Quiénes entrarán al tiempo del milenio? Tanto de Israel como de las naciones. Hemos leído esto, ¿verdad? ¿Ustedes creen que todas, sin excepción, van a entrar? Un remanente, tanto de Israel al milenio como de las naciones. Vea el juicio de las naciones que dice el Señor, cómo va a apartar unos a la derecha y otros a la izquierda. Entonces, ¿qué esperamos, hermanos? ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué estamos preparando nuestro corazón? El hombre está preparando más su vida carnal, terrenal, material, animal, mundana, que la vida espiritual, la cual está a punto de cerrar la puerta al Señor y terminar el tiempo de la gracia para los gentiles y que se abra. Ya lo estamos viviendo, hermano. Estamos viendo cómo el Señor ya está abriendo las puertas a los judíos, ¿sí o no? Cada día hay más judíos que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Y por lógica, cada día va a haber menos gentiles que acepten a Cristo como su Salvador, porque el tiempo se acabó, porque la gracia tiene que llegar también al su final, hermano. No desaprovechemos el tiempo, no dejemos las cosas a medias, ¿verdad? Entonces, esto es, y mire lo que dice también, parece que en Lucas 21, acabamos de ver que el tiempo de la gracia para Israel va a entrar otra vez. Vino a ellos, se cerró el tiempo, se vuelve a abrir y luego dice, desde ¿dónde veremos? 21, 23, dice, mas hay de las que están encintas y las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, sobre Israel, como va a venir ahorita los 3 años y medio, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, como eso fue y pasó, así pasó. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, como fue, ¿no? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los tiempos de los gentiles se cumplan. Podemos decirlo en 2 formas. Cuando entre el último gentil, se acaba el tiempo para ellos de salvación y también el tiempo de reinar, de gobernar sobre Israel o el mundo, las naciones gentiles, para que reine Cristo y Jerusalén de Israel, ¿verdad? Pero también el tiempo, como acabamos de ver, de salvación para los gentiles se tiene que acabar, hermano. No esperes a que esto va a continuar, quién sabe hasta cuándo. No es cierto, hermano. Estamos al final del tiempo de la gracia. Y una vez que se acabe el tiempo de la gracia, Efesios 1:8 dice así. Termino con eso, ya que debemos de tomar conciencia de los tiempos que nos tocó vivir, ¿no? Ay, Señor, pero yo quisiera estar, no, ve qué tiempo nos tocó vivir y darle gracias. ¿Qué tal si nos hubiera tocado vivir en la ley? O qué sé yo, ¿verdad? En otro X tiempo. No, gracias, porque esta gracia sobre gracia ha sido derramada por Cristo. 1:8 dice. Desde el 7. En quien tenemos redención
por su sangre. No hay otra cosa, ¿verdad? Más que la sangre de Cristo, quien tenemos redención, nos compró, nos pagó. El perdón de pecados. La gente aquí no reconoce el perdón de sus pecados. Dice, ay, ¿para qué me perdonan mis pecados? Pues el día que se mueran, ¿verdad? Van a darse cuenta. Según las riquezas de su gracia, no por tus obras, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, no de la tuya, esa voluntad de Dios para salvarnos por la gracia, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, y luego mire lo que dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando se tenga esto, la dispensación, el término del cumplimiento, ¿de qué tiempos? ¿De qué tiempos, hermano? No los tuyos, de los tiempos de Dios. Cuando Él termine el tiempo de la gracia y se lleve a la iglesia, nos lleve para allá, para que ya después venga el tiempo para Israel y luego para el juicio y luego ¿qué? El tiempo del Señor, el milenio. Entonces, ¿qué están esperando, hermanos? Ahora, ¿cuántos podrán todavía decir que van a entrar en el milenio? ¿Estás seguro que vas a entrar? Si te quedas, ¿crees que vas a entrar al milenio? Lo dudo. Si no pudiste entrar en el tiempo de la gracia, menos en las obras vas a poder entrar. Dice ahí, ¿verdad? Dice, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. La reunión de todas las cosas, de lo que está en el cielo, que vamos a ser reunidos, ¿quién? Nosotros vamos para arriba. Y los de la tierra, ¿a dónde van? A Jerusalén. Reunirlos en Israel, en el milenio, dice ahí. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Aquí está esto, que estamos y que vamos a ver más adelante, que realmente Dios lo que nos llama, el conocimiento de Dios es ilimitado, hermano. Lo poquito que llegáramos a conocer, aún en el discipulado, es mínimo. Pero sí podemos llegar a conocer los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios que tiene para nosotros, hasta donde nos los ha dado a conocer, ¿sí? Esos propósitos de Dios, esos planes que Dios tiene, ¿a quién se los va a revelar? A la iglesia, a sus hijos. Entonces el dispensamiento del tiempo, ¿verdad? Se cumple, entonces hay que aprovechar, hermano, que todavía hay un pequeñísimo tiempo, ¿verdad? Es como la luz. Cuando ya antes había velitas, ahora ya no, pero aprovechaban la vela, ya se está acabando, y aprovechaban la luz de esa velita hasta lo último, ¿no? Hoy también esa luz del Evangelio se está apagando, hermano, se está apagando, y una vez que se apague ya no hay posibilidad de que un gentil pueda tomar un lugar en la gracia de Dios. Vamos a dar gracias. Sí se captó, ¿verdad? Sí se entendió, ¿no? Que esos tiempos, que darle gracias a Dios, que Dios nos revele estos tiempos, los tiempos de Dios, hermano. Padre, te damos gracias porque esos tiempos tuyos, Señor, nos los has revelado también. Sabemos también tus tiempos a través de las fiestas preciosas, Señor, que has puesto para cumplir tus propósitos, Señor, y que ahora nos has hecho conocer y saber también los tiempos, Señor, mayores como los tiempos menores, Padre. Y queremos que estamos dentro de estos tiempos, Señor, que tú has puesto antes de que vengas por tu iglesia, y que queramos aprovechar el tiempo, no desperdiciarlo, Señor, sino aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Bendice a tu iglesia, Señor. Danos, Señor, esta gracia preciosa, Señor, de seguir alimentándonos, de seguir, Señor, teniendo esta comunión con tu Espíritu y con tu iglesia, Padre, que es parte, Señor, de nuestra vida, de nuestro crecimiento.
que no solamente será en la tierra, sino será en el cielo, esta comunión contigo y con tu cuerpo, con tu iglesia, esta adoración, esta alabanza, Señor, que tú pones en el corazón, Señor, de nuestros hermanos, seguirá siendo también en el cielo eternamente, Padre. Bendecimos a tu iglesia, bendecimos a tus hijos, Señor, que has creado para tu gloria y para tu alabanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén.